El génesis de la mente. Ese es el tema de hoy. Bendiciones. Bienvenidos. Gloria al Señor. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es adorarle. Gloria al Señor. Cuán bueno es nuestro Señor, cuán bueno es nuestro Dios, que nos bendice y que nos fortalece. Y cuán importante entender que en el reino fuimos puestos para exaltar el nombre del Señor. Cuán hermoso es sentir sus caricias, su amor y su misericordia para con nosotros. Es el amor del Señor, es su misericordia. Bienvenido a una nueva enseñanza. Modus operandi, conociendo al enemigo e entidades, para poder saber cómo el enemigo actúa, cómo el enemigo puede contaminar. Creemos que el Señor nos va a bendecir en esta tarde. Bienvenidos todos los que se van a conectar, sean bienvenidos. Damos un momento de adoración, un momento para el Señor. Pina Corrado, bienvenida. Un abrazo de cuore, Dios te bendiga, Pina. Benedicciones de cuore. El reino de Dios hoy se mueve a nuestro favor y podemos creer firmemente en que el Señor está para bendecirnos. Su misericordia, podemos creer, permanece fiel. Su amor, su infinito amor, está para con nosotros, para ayudarnos, para fortalecernos y bendecirnos. Dios les bendiga. Bendiciones a todos los que se van a conectar, sean bienvenidos. Qué hermosa adoración, donde podemos adorarle y glorificar el nombre del Señor. Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Bendiciones, ya comenzamos esta nueva enseñanza. El génesis de la mente, todo tiene un principio. Hoy nos vamos a conectar a través de esta enseñanza, donde creemos que vamos a ser bendecidos. La misericordia de Dios permanece siempre. Su amor, la misericordia de Dios es tan grande que no la alcanzamos a entender, pero sí podemos entender que Él nos quiere bendecir. Y hoy, en esta tarde o noche, como donde estén, creo que el Señor siempre nos sorprende en su amor, en su misericordia, y declaramos la bendición del Señor. Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones a todos los que se van a conectar. Creamos un milagro. Creamos a un milagro del Señor. Crea un milagro. Crea que hay un milagro del Señor. Crea en Dios. Hay un milagro. Hay un milagro. La misericordia de Dios es grande, impresionante, que cada día nos sorprende, porque confiamos en Él, porque nos aferramos a Él. Tenemos un Dios poderoso, un Dios real, un Dios que todo lo puede, y nada nos puede apartar de su amor. Nada, absolutamente nada. Pero es necesario estar en una unidad de acuerdo. No se puede estar en un desacuerdo. Todo desacuerdo produce caos. Todo desacuerdo produce contaminación en el reino, aún en la vida personal. Todo desacuerdo, todo lo que no glorifica a Dios, tenemos que quitarlo, tenemos que abandonarlo. Basta de los desacuerdos. Tenemos que llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando cautivo todo lo que no glorifica el nombre del Señor. Hoy, el génesis de la mente, todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo donde espíritus en el mundo espiritual pueden entrar y contaminar. Cuando hablamos de todo un comienzo, porque hay un principio de todo. Nada se hace sino por la voluntad del Señor. Por eso es que es importante entender que en el mundo, el plano espiritual, todo se va a regir siempre por un derecho legal. Todo se rige.
por un derecho legal. Bienvenidos a esta enseñanza de hoy. Vamos a profundizar un poco lo que es esta palabra, la que nos va a bendecir, la que nos va a ayudar un poco a entender el plano del Señor, la que nos va a ayudar a entender su misericordia, cómo funciona. Todo tiene que ser en un equipo, porque el reino de Dios es un equipo de unidad. El reino de Dios es un equipo de una unidad en que todos declaramos y nos colocamos de acuerdo en la ley del acuerdo. Recuerde que la ley de acuerdo es que uno puede vencer a 1000 y que 2 pueden vencer a 10.000 y 7 pueden vencer a 1.000.000.000. A 1.000.000.000, 7. La ley del acuerdo. Es importante mantenernos en un acuerdo del Señor. El reino de Satanás no está dividido. El reino de Satanás sí coloca contaminaciones en reinos humanos, reinos, aún la iglesia. Pero el reino de Dios necesita una unidad. Pero el enemigo trabaja también colocando en el reino de Dios la división. Ni en el reino de Dios, ni en el reino de Satanás, ellos permiten la división. Porque sabe que un reino dividido no va a prevalecer. Un reino dividido no puede prevalecer. Cuán importante entonces entender en que cuando hablamos de un génesis de la mente, estamos hablando tanto de la mente como funciona. Ahí donde están las memorias. Hay que reconocer que dentro de la mente existen también diferentes situaciones, pero todo radica mediante un espíritu. Todo radica por un espíritu. Nada se hace sin un espíritu. Cuando dentro de un espíritu es el espíritu que gobierna todo el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, según el espíritu que entra en el cuerpo. La mente es una estructura, es una dimensión. La mente es más allá que un pensamiento. Es una estructura que lleva muchas conexiones, el cual se conectan también con el cerebro. Pero la mente no es el cerebro. La mente no es el cerebro, son cosas muy diferentes. Efesios capítulo 4, verso 23 dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que quiere decir que la mente tiene un espíritu. Mire qué interesante. La mente tiene un espíritu. Y si la mente tiene un espíritu, quiere decir que la mente no es el cerebro. Eso es importante entenderlo, porque a veces nos podemos confundir, estar orando por el cerebro, que no es malo. Pero cuando hablamos de espíritus, todas entidades van primeramente a los sentidos. El enemigo trabaja con los sentidos. Cuando trabaja con los sentidos vienen espíritus. Por eso todo el mundo espiritual es espíritu. Todo se reconoce por jerarquía, todo se reconoce por entidades, todo se reconoce por espíritus que entran en el hombre y pueden contaminar. Cuando contaminan el ser tripartito, contaminan todo el ser. Pero todo radica porque somos seres espirituales. Por eso que el enemigo no contamina al cerebro, primeramente, ni al cuerpo, que son pasados. Contamina primeramente al espíritu, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y como somos espíritu, alma y cuerpo, lo que hace el enemigo es venir y contaminar el ser tripartito, el espíritu. Por eso es que el espíritu está hablando ya de una estructura. El espíritu está hablando algo aún mayor. María Lucía, un abrazo de cores, gracias por estar acá, benedicciones. El espíritu, cuando entra en una persona, nosotros necesitamos entender que el enemigo trabaja de esa manera. Los ataques, las contaminaciones, todo se produce por un génesis. Todo se produce por un génesis. El primer ataque del enemigo es a través de los sentidos. El génesis de la mente son los sentidos. El génesis de la mente son los sentidos. El enemigo siempre cuando te va a atacar, no te va a atacar directamente cuando te ve. Va a ver tu árbol genealógico. Y ahí entramos en otro árbol genealógico. Por eso que él cuando te ve a ti no te ataque directamente a ti. Él va a un historial. El enemigo trabaja con historial y con una información. Como entidades, como espíritus, todo espíritu trabajan con una información. No es que ataquen directamente a la persona. Ellos van primeramente al árbol genealógico, lo generacional, ancestral, familiar, ADN, genes y sangre.
Cuando ellos pueden identificar que en la genética, que si eso se llama epigenética, cuando hay en tu epigenética hay una contaminación o hay una puerta abierta que se transforma esa puerta abierta en un derecho legal, y mientras no se pida renuncia, no se haga un perdón sobre lo que hicieron los antepasados, entonces el enemigo va a tomar ese derecho legal como esa información para atacar tu vida, para atacar tu mente, para atacar tu espíritu y contaminarlo todo en una manera muy fuerte, porque el enemigo no solamente quiere atacarnos, sino quiere destruirnos. Por eso que cuando el enemigo quiere atacar, necesitamos nosotros desarrollar el diseño de que Dios quiere que sea renovado nuestra mente. ¿Qué quiere decir la mente? El espíritu. No está diciendo cambia tu manera de solamente de pensar, que eso es parte de, que es metanoia, mente, mentalidad. Metanoia, cambio de mentalidad, que es importante, pero todo radica para que se cambie esa mentalidad con un espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu y ahí es donde nosotros tenemos que atacar, o ahí donde nosotros tenemos que estar apercibidos y estar buscando el rostro del Señor. Por eso que cuando vienen las tentaciones, siempre las tentaciones van a venir para poder hacer contaminaciones a un mundo espiritual. Y el enemigo trabaja con ese génesis. Génesis de la mente son los sentidos. En Edén, la mujer fue atacada en su génesis, que fueron sus sentidos. Y por eso que la mujer, recuerden que en Génesis 3 dice que ella vio el árbol. Y cuando la mujer vio al árbol, dice que era deseoso. La mujer vio al árbol y dijo que era agradable y que era bueno. ¿Cómo alguien puede decir que algo es bueno, agradable y deseable si no lo ha comido? El primer génesis de la mente es los sentidos. En Edén, la mujer fue atacada en su génesis de su mente, que fueron los sentidos. Por eso la mujer dice que se paseaba en el huerto. Se paseaba en el huerto y cuando vio el árbol, dijo que el árbol era bueno, agradable y deseable. ¿Cómo alguien puede decir que algo es bueno, agradable y deseable si no lo ha comido? ¿Qué pasó ahí? Ya lo comió. No literal, sino en su mente, en su sentido. Ya ella dijo, es bueno, es agradable, es deseable ese fruto, y consumió luego a la obra. Mire qué interesante. La primer caída de la mujer, antes que comiera, ya ella lo había comido. ¿Dónde? En su sentido. Eso está muy profundo. Por eso que cuando el hombre peca o falla, ya falla primeramente en su sentido. Cuando el hombre peca, cuando el hombre hace algo, primeramente falla en su sentido, porque el génesis de la mente son los sentidos. El enemigo ataca primeramente los sentidos. Pablo decía a Timoteo, al joven Timoteo, cuídate de ti mismo, porque tu mayor enemigo no es Satanás, ni principado, ni gobernador, ni potestad, ni hueste, ni emisor, ni receptor, ni vector, ni nahual, ni sombra, ningún espíritu. Tu peor enemigo eres tú mismo. ¿Y cuál es tu peor enemigo? Es que está dentro de ti mismo, tus sentidos. Por eso que razonamos, porque por nuestros sentidos podemos razonar. Por nuestros sentidos viene la altivez de espíritu. ¿Qué pasó con Luzbel? Un sentido de viviente pasó a ser un sentido que pudo razonar. Y Luzbel dice que tuvo un espíritu de altivez, y el principio de la caída es la altivez de espíritu. El principio de la caída es la altivez de espíritu. Por eso una persona que es arrogante, una persona que es altiva, que no reconoce consejo, que no le gusta un consejo, que no le gusta que le digan la verdad, tiene un espíritu altivo. Tiene un espíritu altivo. Y ahí es donde el primer ataque, que es del enemigo, el génesis de tu mente, son a los sentidos. Y si hay sentidos que están heridos, y si hay sentidos de trauma, y si hay sentido de una violación, con mayor razón. Por eso es que es importante, amados, necesitamos sanarnos. Necesitamos sí o sí sanarnos de un mundo espiritual, de puertas de derechos legales, de epigenética, le hablé de generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Necesitamos sanarnos de esas 14 generaciones. Mateo capítulo 1, verso 17, 14 generaciones, desde Abraham hasta David, y desde David
hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia hasta Jesús, 14 generaciones, 16.384 antes de ti. 16.384 se componen 14 generaciones. Bastante. Por eso que muchas veces las personas dicen, yo no sé por qué soy así. Porque quizás alguien en tu pasado hizo contaminaciones. Quizás alguien en tu familia hizo cosas que no debería haber hecho. Puertas, derechos legales, heridas, traumas, violaciones, falta de amor, falta de cariño, falta de perdón. Y esas puertas te persiguen a ti. Por eso es que hay que cortar toda esa genética. La genética del comienzo, del principio, se tiene que cortar. Por eso Génesis significa principio. Y genética, si es una palabra compuesta. Genética, gen viene de principio. Generacional viene de un comienzo. Hay un Génesis que tiene que ser atacado, que tiene que ser sanado. Al decir atacado, con las armas espirituales para cerrar todas las puertas. Porque el enemigo lo va a hacer derecho legal y va a tratar de contaminar tu vida y va a tratar de contaminar tu genética. ¿Y quién es tu genética? Tus hijos. Tus hijos. Aún por los pecados por sangre. Hebreos capítulo 12, verso 4. Ahí en Hebreos capítulo 12, verso 4 dice, aún por los pecados de sangre. Cuán importante entonces cerrar ciclos. Es importante cerrar puertas que tú dirás, yo no sé cómo fue mi padre, yo no sé cómo será mi abuelo, mi tatarabuelo, quizás no lo sabe. Pero aún así tenemos que cerrar puertas, porque no solamente hablan de 3 generaciones, hablan de 14 generaciones, lo que dije anteriormente de Mateo 1:17. 16.384 generaciones antes de ti. Y quién sabe si hubo hechicería, y si hubo brujería, y si hubo una violación, y si hubo pornografía, masturbaciones, quién sabe si hubo pecados ocultos que no lo confesaron. Esos persiguen hasta que no se corte. Pero Dios no ha llamado para cortar todo tu espíritu que proviene de una genética contaminada. Recuerde que todo lo que es el génesis de la mente son los sentidos. Y Satanás, cuando ataca, va a atacar tu sentido. Por eso es que hay que tener cuidado. Cuidarnos nuestros sentidos. Porque a veces, ¿por qué las personas se colocan altivos? Porque se descuidaron de su sentido. Y ya Dios les da algo y ya ellos se creen que son ellos los que están haciendo las cosas. Hay que morir. Tienes que morir a eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que declarar la palabra, pero tenemos que tener cuidado, porque aún el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Aún el más firme puede caer. ¿Cuándo puede caer? Si sus sentidos son contaminados. ¿Cuándo? Cuando el enemigo venga con los sentidos a tratar de dañarle. Es importante mantenernos en la búsqueda del Señor. Es importante entonces cuidarnos. Es importante tratar de sostener la palabra y por la palabra vivir y declarar y profetizar sobre nuestra genética. Los sentidos, la mente. Recuerde que la mente no es el cerebro. La mente no es el cerebro. La mente es una estructura, es una dimensión, son algo espiritual. Por eso Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque la mente tiene un espíritu, pero la mente no es el cerebro. Una palabra es porque da algo. Una palabra produce un pensamiento, produce sentimiento, pero no solamente es un pensamiento, sino una palabra va a producir una imaginación, y luego la imaginación va al cerebro, y del cerebro va a la obra. Eso como que no lo entendí un poco. Mire, cuando hablamos de las palabras, que las palabras provocan algo en el mundo espiritual, nosotros necesitamos saber que en el mundo espiritual todo se va a regir siempre por derechos legales. Siempre se va a regir por derechos legales. Una palabra te puede dañar, te puede contaminar, según de quien venga. Por eso tienes que sanarte de espíritu, porque todo radica con un pensamiento. Todo radica, ya lo vimos, con los sentidos. Recuerde lo que hablaba al comienzo, la mujer en Edén
vio el árbol y dijo que era deseable, que era bueno y que era agradable. No se puede decir que algo es bueno, agradable y deseable si no lo ha comido. ¿Por qué? Porque ya pecó en su mente. Ya había pecado en su sentido. El enemigo trabaja con epigenética en los sentidos. En los sentidos fue lo primero que va el enemigo a atacar tu vida. Buscar una puerta de entrada para que luego así puedas caer en una tentación o puedas caer de la gracia del Señor. Existe un pasado. El cuerpo lo que hace es un pasado. Cuando el hombre o la mujer peca en el cuerpo, con su miembro, con algo, es un pasado. O cuando dice una palabra, mala palabra, es un pasado. Cuando el hombre peca en el cuerpo, es un pasado. ¿Por qué? Recuerden que anteriormente les decía que cuando la mujer fue atacada primeramente en su sentido. Cuando fue atacada en su sentido, luego cayó y pecó en lo físico. Tomó el fruto que no tenía que haber comido. Pero antes de comer el fruto ya pecó en su mente, en su sentido. El enemigo trabaja con los sentidos. El primer ataque es a tu sentido, porque el génesis de la mente es los sentidos. Cuando yo aplaudo, pareciera que estuviera sincronizado con el cerebro, pero no lo está. Cuando yo aplaudo, pareciera que está todo sincronizado juntamente con el cerebro, pero no lo está. ¿Por qué? Porque el aplaudir es un pasado. Cuando yo aplaudo, es un pasado, porque primeramente yo lo pensé y luego lo ejecuté. Alguien le dio la orden al cerebro. Alguien le dio la orden al cerebro, al espíritu. Un espíritu va al cerebro y el cerebro ejecuta. Por eso que el hombre que peca físicamente ya pecó en sus sentidos. Antiguamente, cuando dos personas cometían adulterio, pecaban antiguamente, los dos eran castigados en la ley. Cuando dos personas cometían adulterio, las dos personas eran castigadas. Dos personas. Pero Jesús dijo, si codicias a la mujer de tu prójimo, ya cometiste adulterio. ¿Cómo? ¿Dónde? En tu mente. Wow. El enemigo trabaja con los 5 sentidos. Cuando un hombre decide pecar con una mujer, ya pecó antes en su mente. Nada se hace de la noche a la mañana. Ningún pecado viene de la noche a la mañana. Se piensa, se imagina, se lleva al cerebro y el cerebro lo lleva a la obra. Esa es la temática, cómo trabaja el enemigo. Esa es la temática. La temática del enemigo es, tú lo piensas, lo lleva de ese pensamiento lo lleva a una imaginación. Luego la imaginación, como es un espíritu, lo lleva al cerebro y el cerebro da la orden a ejecutar. Todo es una temática. Todo es algo que se va dando según lo que sea. Cuando una persona piensa en robar, ya robó en su mente, porque pensó, imaginó, ideó, lo ejecutó, lo llevó luego ese espíritu de robo. Ese espíritu de robo, espíritu, no cerebro, ese espíritu de robo le da la orden al cerebro y el cerebro le da la orden a los miembros. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo con los miembros, con las manos? Porque todo radica, aún sentimientos, emociones, todo radica por los sentidos. ¿Cuán importante entonces es que nosotros ordenemos a nuestra vida los sentidos? Porque el enemigo le da muy buen resultado. Todo radica. Si nosotros entendemos cuando algo se sale fuera del hábitat, entonces nada es igual. Escuchen, cuando algo se saca de su hábitat, no va a ser igual. Si nosotros sacamos, y esto está comprobado, si sacamos a un león de la selva y lo colocamos en otro hábitat, un hábitat artificial, con planta, con jungla, con selva,
con animales, con ríos, ese animal nunca va a ser igual y nunca va a crecer igual. Se desarrolla inferior y no se desarrolla en su totalidad. Se desarrolla con menos fuerza de la que tendría que tener. ¿Por qué? Porque se sacó de su hábitat. El león, por más que se le coloque en un circo, no es su hábitat. El león, por más que se coloque en una selva artificial, no es su hábitat. Por lo tanto, no se va a desarrollar. Cuando tú salgas de tu hábitat del Espíritu Santo de Dios, nunca te vas a desarrollar como debe de ser. Sigue siendo el león, pero no te vas a desarrollar con la fuerza. No te vas a desarrollar con el potencial. No te vas a desarrollar con el propósito, la visión, el reino de Dios que tiene contigo. Reino, poder y gloria. Necesitamos mantenerlo en un hábitat. Nuestro hábitat es la presencia. Nuestro hábitat es la presencia. La presencia es lo primero que pierde Adán en Edén. Cuando cae en la caída en Génesis 3, con el pecado, se produjo en que Dios se apartó. El pecado apartó de Adán. Se apartó de Adán. Con la caída de Génesis 3, por el pecado, Dios se apartó. Por el pecado se apartó Dios. ¿Por qué? Porque no se pueden tener dos aguas, o dulce o salada, o es Satanás o es Dios. Dios quiere fortalecerte, pero es necesario en que nosotros entendamos en que los sentidos siempre son más atacados. Los sentidos son más atacados. Cuando nosotros entendemos el mundo espiritual, podemos darnos cuenta que todo se radica por sentido y todos los ataques son por los sentidos. La vista y el oído son sentidos diferentes. La vista y el oído son sentidos diferentes. En la vista, por eso es que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Porque hay sentidos más desarrollados que otros. Por eso es que nuestros ojos, lo que ven, no es lo real. Sino lo real es lo que no se ve. Nuestros sentidos tienen que ser desarrollados en el potencial del reino de Dios. La vista y el oído son sentidos muy diferentes. Y el enemigo trabaja con los sentidos. Recuerde que cuando hablamos del génesis de la mente, son los sentidos. Y por los sentidos es donde somos más atacados. Tanto los sentidos de vista y tanto los sentidos de oído. Son sentidos diferentes. Cuando se hacen diferentes tipos de situaciones en el caminar, necesitamos desarrollarlo claramente, que necesitamos mantenerlo siempre en el reino. Pero siempre tiene que ser con una humildad de corazón. Siempre tiene que ser con una humildad de corazón. Por más que Dios te use, siempre se tiene que morir. Siempre se tiene que morir. Porque el día que nos creamos algo, el día que nos creamos que ya somos algo porque Dios nos usa, hasta ahí llegó tu ministerio. Hasta ahí llegó tu visión. Tienes que morir cada día. ¿Morir a qué? A tu orgullo, a tu arrogancia. El principio de la caída de Luzbel fue la altivez de espíritu. ¿Por qué? Por la multitud de las contrataciones. Dice la Escritura, por la multitud de las contrataciones. Lo pedían tanto, ahí hay otro tema, porque él estuvo a cargo de reyes, naciones y pueblos. Y lo pedían tanto y estaba él a cargo de eso. Y se altivó su corazón por los sentidos. Sentidos que pasaron a ser luego sentidos en que cae el hombre de la gracia y del poder de Dios. Contra más Dios te use, tienes que ser la persona más humilde. Contra más Dios te use, tienes que ser más humilde y morir a tu yo, a tu arrogancia, a tu altivez. No es por ti. Yo estoy aquí no porque quiero, es porque el Señor solamente lo puso, pero muero. Hay que morir. Si no morimos, viene la arrogancia. Cada día tenemos que morir. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que Dios dio, gloria sea el nombre del Señor. Y lo que Dios quitó, gloria sea el nombre del Señor. Pero siempre tenemos que tener cuidado con los sentidos,
Porque con los sentidos el hombre cae. ¿Por qué el hombre peca? Porque escuchó bonito. Porque escuchó bonito que hablaron de él, que hablaron de ella, le dijeron que tú estás siendo bendecida, que Dios te está usando. Muera eso, muera eso, muera eso. Porque son sentidos que el enemigo lo va a usar en contra tuya. Y Dios te está usando. Sí, Dios te está usando, pero el enemigo también está trabajando en tu oído. Y tú empiezas, si no fuera por mí, si yo no colocara las manos, si yo no predicara, si yo no enseñara, muera eso, muera eso, muera eso. Ya no vives tú. Los sentidos. Lo primero que necesitamos morir son en nuestros sentidos, porque es así donde el enemigo ataca, con los sentidos. Y cuando no dejamos guiar por el Señor, se cometen todos estos tipos de errores. Por contaminaciones. Porque nos olvidamos de quién es la gloria. Nos olvidamos de quién tenemos que darle la gloria. Por eso la Escritura dice, no a nosotros Jehová, no a nosotros Jehová, sino a ti todo nombre, toda gloria, toda alabanza es para ti. Y aquí tenemos que tener cuidado en esto. ¿Por qué cree que están las divisiones? ¿Dónde están las divisiones? Las divisiones están dentro de la iglesia. Las divisiones no están afuera, están dentro de la iglesia. Las divisiones, Santiago 4:1, están dentro de la iglesia, dentro de una iglesia. ¿De dónde provienen los pleitos? ¿De dónde provienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿De nuestra manera de pensar? ¿De nuestra manera de accionar? ¿De tus sentidos contaminados? ¿De tu arrogancia? ¿De tu altivez? ¿De dónde proviene? Porque no has muerto y porque no has renunciado. Y hay dentro de ti, eso significa que hay un orgullo como Job, recto, temeroso, hombre apartado del mal, intachable, 4 cualidades, pero aún así dentro de él tenía un orgullo. Y ese orgullo lo hizo después en Job capítulo 3, cuando él empieza a maldecir. Había una arrogancia, había una altivez, porque fue atacado en su sentido. Muere. Wow. Hay que morir. Hay que morir. El cerebro, la mente no es lo mismo, porque son sentidos. Y esos sentidos vienen para contaminar. Cuando nosotros pensamos en algo, es porque todo está relacionado según como esté tu espíritu. Cuando tú recibas algo, según como esté tu espíritu, tú lo vayas a tomar para bien o para mal. Ejemplo, si te dan una honra en la iglesia, esa honra que a ti te den, según como esté tu espíritu, tú lo vas a tomar para bien o para mal. ¿Por qué para bien o para mal? Porque según la honra que te den a ti, si tu espíritu es vanaglorioso, tú te vas a aumentar tu vanagloria, vas a aumentar tu ego y luego vas a empezar a ver en menos los demás y te vas a olvidar de cuando tú comenzaste. ¿Te olvidaste cuando tú comenzaste? Y te vas a olvidar de cuando fueron tus comienzos. Te vas a olvidar de eso. ¿Por qué? Porque viene ese orgullo, viene la vanagloria. Por eso David decía que el Señor permitía que él pudiera sentir ese olor a la majada, ese olor a los animales, ese olor a guano. Permitía al Señor que pudiera oler eso para que nunca se olvidara de dónde lo sacó. Pero hoy que estamos crecidos, hoy que estamos bendecidos, hoy que estamos enseñando, ya nos olvidamos de nuestros comienzos, ya nos olvidamos de cuando empezamos y no sabíamos nada, que nos quitaban la lengua, que no sabíamos texto, que no sabíamos hacer nada. Nos olvidamos de eso y viene la vanagloria y viene el altivez porque el enemigo está trabajando los sentidos, no te estás dando ni cuenta. Lo que ven nuestros ojos no es lo real. Lo real es lo que no se ve. Nuestros sentidos nos engañan juntamente con el cerebro. Escuche bien esto. Nuestros sentidos de la vista nos engañan juntamente con el cerebro. El cerebro nos engaña de cosas. Si una persona pasó rápida en la iglesia, pasó rápida porque tenía o que ir al baño, tenía que hacer algo, pasó rápido. ¿Qué pasa con tu cerebro? Te engañó. ¿Y tú qué tú dices? Ya no me quiere. ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará enojado conmigo? ¿Qué le hice yo? Este hermano es altivo, esta hermana es arrogante. Y empieza tu cerebro a jugarte algo, a decirte lo que no es. El cerebro nos engaña. ¿Por qué? Porque hay ya un espíritu. El espíritu, Efesios capítulo 4, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque el espíritu nos engaña.
Y la persona pasó rápido porque tenía que pasar rápido y una emergencia, pero tú inmediatamente tu cerebro empieza a decir, no me quiere, no me ama, no me saludó, y te empiezas a fabricar tu propia idea. El cerebro es especialista en fabricar ideas falsas. El cerebro es especialista de fabricar ideas falsas. Por eso es que es importante en que el génesis de la mente, que son los sentidos, tenemos que llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo. Que el Espíritu Santo gobierne nuestros sentidos. Que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestro espíritu. Porque si no, lo va a tomar el cerebro, y el cerebro es traicionero según el espíritu que esté. Wow. Cuando tú enciendes una luz y aprietas el interruptor, pareciera que inmediatamente se prendiera la luz, ¿cierto? Mire qué interesante, escucha esto. Cuando tú vas a encender el interruptor, lo aprietas inmediatamente, como que automáticamente se enciende la luz. Lo digo por última vez para que lo pueda entender. Cuando tú enciendes la luz y aprietas el interruptor, pareciera que inmediatamente se prende la luz, pero no es así, porque hay un retraso, hay un retardo cuando tú haces eso. Qué interesante. Hay un retraso de un segundo después que se enciende la luz. Pero ese segundo después no se percibe, el sentido no lo alcanza a percibir, porque es rápido. Y como es tan rápido, tu cerebro lo toma como automático. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho tantas veces que el cerebro lo toma como automático. Mire qué interesante esto. Cuando el cerebro sabe que va a prender la luz, él sabe que inmediatamente se va a prender, porque el cerebro ya lo hizo memoria. Y el cerebro lo hizo memoria, ahí donde está el hipocampo, la memoria. Pero no es así, porque cuando tú aprietas el interruptor pasa al menos un segundo y luego se prende la luz. Nos engaña. Así muchas veces nuestra mente nos engaña. ¿Cuándo nos engaña? Cuando nos creemos que estamos listos, cuando nos creemos que estamos preparados, cuando nos creemos que ya porque nos están honrando, porque nos están bendiciendo, ya podemos entonces nosotros estar listos, y nunca va a ser así. Nadie está listo. En el reino nadie está listo. Se lucha hasta llegar hasta la victoria. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El original dice, el que sobreviviere. El que sobreviviere hasta el fin, ese será salvo. Los sentidos. Podemos ser engañados por los sentidos. El hablar. Por eso que el hablar configura la mente. El hablar configura la mente. Y la mente configura el cerebro. Y el cerebro configura el cuerpo. Lo digo de nuevo para que lo recepcione tu espíritu. El hablar configura la mente. Y la mente configura el cerebro. Y el cerebro configura el cuerpo. Cuando digo del hablar, estoy diciendo una palabra al espíritu. Y el espíritu da una orden al cerebro. Y el cerebro da una orden al cuerpo. ¿Por qué? Porque son los sentidos que primeramente son los que dan la orden. El cerebro no hace nada. El cerebro no hace nada sin alguien le dé la información, sin alguien le dé lo que tiene que hacer. El cerebro es un ejecutante y el cuerpo también es un ejecutante. Por eso es que cuando el cuerpo hace algo es un pasado, pero a algo más le dio eso. ¿Quién? El cerebro. ¿Y quién le dio la información al cerebro? El espíritu. Hay que renovar el espíritu. Por eso tú tienes que ordenarle a tu espíritu. Tienes que ordenarle a tu espíritu, que en el espíritu está el alma. ¿Se recuerda cuando David decía, alma mía, alaba a Jehová? Alma mía, alaba a Jehová. Le estaba diciendo, espíritu, alaba a Jehová. Espíritu del hombre, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Qué interesante. Necesitamos codificar algunas cosas. Este está en el Salmo 103. Alma mía, alaba a Jehová. Necesitamos que el Señor nos dé estas cosas que son parte importante de nuestro crecimiento. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates donde en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo.
porque es algo que está codificado. Pero se tiene que hablar, se tiene que hablar. Según lo que hablemos, va a ser al espíritu. Cuando tú hablas, va a ser a lo espíritu. Pero ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás dando a conocer? Recuerde que las palabras no están aisladas. Las palabras están conectadas con otras palabras. Escuchen. Las palabras no están aisladas. Las palabras están conectadas con otras palabras y con otros espíritus. Y esos espíritus dan a ejecutar al cuerpo según lo que se esté dando o lo que se esté declarando. Diálogo. Dos personas comunicándose. Diálogo. 200 a 300 palabras por segundo. 200 a 300 palabras por segundo en un diálogo. Pero en un dialogismo que es a la mente, al espíritu, 2000 a 3000 palabras por minuto. 2000 a 3000 palabras por minuto. O sea que más hablamos pensando que hablando verbal. ¿Por qué cree que mucha gente no puede dormir? Porque piensa tanto. Y el pensar no es solamente un pensar en el espíritu, es un lenguaje. El pensar es un lenguaje, el pensar es un hablar. ¿Dónde? Al espíritu. Por eso que el espíritu, como tú hablas tanto de un problema, de una herida, de una situación, de un caos, que no tienes dinero, que estás enfermo, hablas tanto al espíritu que ese espíritu le da la orden al cerebro y el cerebro empieza a ejecutar órdenes de intranquilidad, de estrés, de ansiedades y depresiones. Por eso que muchos no pueden dormir y muchos duermen con pastillas y de ahí pasan a ser esos fármacos que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque todo radica en los sentidos. Hay que ordenarle a los sentidos. Hay que hablarle al espíritu. El espíritu no es el cerebro. El espíritu es una estructura, es una dimensión donde tenemos que hablarle y ordenarle, porque las palabras cosechan algo al mundo espiritual real. Es importante mantenernos entonces, porque Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y a los que aman comerán su fruto. Wow. El poder de la vida y la lengua, el poder de la vida está en el poder de la lengua. Y mire qué interesante, dice: la muerte y la vida, Proverbios 18:21, lo voy a leer literal. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y ahí dice poder, porque la lengua tiene un poder de vida o de muerte. Según lo que tú digas, eso vas a hacer. Y Proverbios 16, verso 24, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Mire qué interesante eso. Lo voy a leer de nuevo. Proverbios 16, 24. Panal de miel son las palabras agradables. ¿A quién no le gusta escuchar palabras agradables al oído? Asimismo es cuando tú dices una palabra desagradable a otro, no es panal de miel, es una palabra desagradable. Cuando tú te desahogas con otro, cuando tú estás herido y le cuentas tus rabietas, y cuando tú tienes amargura de tu corazón y le das la rabia a otro y te desquitas con otro y tú quieres que todos sean como ti, no es así. Todos son diferentes. Pero como hay amargura, ya no es miel, son palabras desagradables. Pero el panal de miel son las palabras agradables, dulce al alma y salud para los huesos. Esa palabra salud para los huesos está diciendo salud para el cuerpo, que no hay enfermedades. La misma expresión de salud para los huesos, lo que menciona la palabra del Salmo 32, verso 3. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Una versión más original, más clara, dice: mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó, porque por las palabras son vida y muerte. Si yo declaro estoy enfermo, así va a ser. Si yo declaro, aunque esté enfermo, soy sano. Diga el débil, fuerte soy, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y somos más que vencedores. Estoy declarando una palabra de vida a mi cuerpo. Y lo otro es por los pecados no confesados. Cuando hay pecados no confesados, se producen en contaminación al alma y las personas se enferman. Hay enfermedades de personas
que no han confesado sus pecados y están enfermos en sus cuerpos. Por eso que hay que hablar. Los sentidos se tienen que exponer, porque el enemigo trabaja con esos sentidos para contaminar y para dañar el alma. El génesis de la mente son los sentidos. Pero nosotros podemos cambiar esa situación. Vimos ya en varios textos. Podemos cambiar esa situación. Si nosotros nos entregamos al Señor, podemos cambiar esa situación. Manuel y Cajal, Premio Nobel, 1906. Ramón y Cajal tuvo el Premio Nobel en 1906. Este hombre fue el que descubrió las neuronas. Y de ahí pasó a ser al mundo de la ciencia las llamadas neuronas. Ramón y Cajal la descubrió. Y en 1906 se le dio el Premio Nobel por haber descubierto el nombre de las neuronas que ahora todos conocemos. Pero algo más que eso, que lo que descubrió fue una frase que él siempre decía en su vida. Ramón y Cajal decía lo siguiente: somos escultores de nuestra mente. Somos escultores de nuestra mente. Lo que quiso decir es que tú puedes esculpir algo en tu mente, en tu espíritu, y tu espíritu lo lleva al cerebro, y el cerebro lo lleva al cuerpo. Mire qué interesante. Tú puedes escribir en tu cerebro. Ese es San Alejandro. Tú puedes ser el pintor de tu mente. ¿Cuándo? Cuando tú hables a tu espíritu, le ordenes a tu espíritu o digas cosas a tu espíritu, entonces puede venir un cambio. Pero hay que hablar, hay que decir, porque la mente no es un espíritu del cerebro. Son espíritus diferentes. La mente son conductas del espíritu. Ahí para que pueda entender más clara. La mente no es el cerebro. La mente es un espíritu que va introduciéndose al cerebro para hacer diferentes tipos de apreciación, y el cerebro no engaña. Por eso es que el cerebro rechaza la palabra no. Escuche. El cerebro rechaza la palabra no. Cuando una persona dice no voy a mentir, no voy a robar, no voy a pecar, el cerebro esa negación no la toma como una posición positiva, no la toma como una orden. Por eso usted no diga no voy a pecar, no voy a fallar, que suena bien y aparentemente está haciendo una buena acción, pero el cerebro no lo recepciona como una orden, no lo recepciona como un así va a ser, porque está anteponiendo una negación. Por eso no en ningún texto en la Escritura encontramos en que diga no voy a mentir, no voy a fallar, no voy a pecar. No existe eso en la Escritura, en la Biblia no aparece eso, porque el creador del cerebro es Dios, y Dios antepone las cosas o buenas o malas. No puede haber agua dulce o agua salada. No puede estar Dios o puede estar Satanás, o uno y otro, no hay término medio. O es sí o es no. El cerebro rechaza la palabra no. El cerebro rechaza la palabra no. Por eso tú tienes que decir, diga al débil. No está diciendo, no voy a ser más débil. Diga al débil, fuerte soy. Y soy más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Positivo, positivo, positivo. Por eso declara, llama a las cosas que no son como si fuese. Si hay enfermedad, llama a la salud. Estoy sano, estoy sano, estoy sano en el nombre de Jesús. Estoy sano en el nombre de Jesús. Mi familia, mi casa y yo, como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Decláralo, decláralo, profetízalo. Declara salud, declara vida. Declara a tu esposo, declara a tus hijos, declara a tu familia, declara que son bendecidos, tu trabajo, tu laboro son bendecidos, tus hijos son bendecidos. Llama a las cosas que no son como si fuesen. No lo ves en el momento, por eso se llama fe, porque si lo viera ya no sería fe, se llamaría obra. La fe sin obra es muerta, por eso que van juntos, van de la mano. Tú tienes que profetizar, profetiza en la salud, profetiza la prosperidad, profetiza que te va a ir bien. Profetiza en que el Señor está contigo. Tienes que profetizar, declarar. Llama las cosas que no son como si fuesen.
que no son, porque el no existe. Y es, sí, se puede. Todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4:13, que me fortalece. Wow, ya parece que me estoy mejorando la garganta. Wow. Por eso que según lo que nosotros pensemos, eso somos. ¿Y dónde piensas tú? En tu mente. En tu mente. Proverbios capítulo 23, verso 7 dice, porque cuál es el pensamiento en su alma, tal es él. Recuerde que alma tiene que ver con las emociones, tiene que ver con lo almático, tiene que ver con el espíritu. Buenas noches a los que se están ahí conectando, Dios le bendiga. Bendiciones, Elba. Mario Rueda, bendiciones, saludos. Compartan esta transmisión que va a ayudarle a mucha gente a entender el plano espiritual. Compártalo en sus muros, ayúdeme a evangelizar de esta manera. Usted también de esta manera está evangelizando. Comparta esta transmisión, compártala en tu muro. Quizás mucha gente necesita cambiar su manera de pensar y a alguien le va a llegar esta palabra, a alguien le va a bendecir esta palabra. Compártala en tu muro. Leíamos el Proverbios capítulo 23, verso 7, porque cuál es el pensamiento en su alma. Recuerde que el alma es el espíritu. Lo que está diciendo, por cuanto cuál es el pensamiento en su espíritu, tal es él. Miren qué interesante, tenemos en la base también lo que hoy he estado hablando. La Biblia de Jerusalén, 1976, dice, porque eres según lo que calculas en tu interior, en el espíritu. Versión LPD. Porque en realidad, como tú eres, como piensa dentro de sí, en el espíritu. Versión LBLA. Cuán importante llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, pero de 2 de Corintios 10:5. 2 de Corintios 10:5, la versión LBLA dice así: y esa soberbia que se opone con el conocimiento de Dios, todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. ¿Qué hay que someter? El espíritu. ¿Qué hay que subyugar? El espíritu a la obediencia de Cristo. Todo lo que se subleva, otra versión dice, hay que llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo. Nosotros somos lo que declaramos, nosotros somos lo que decimos, nosotros somos lo que profetizamos. Por eso profetiza bendición. Ya no más te quedes ahí encerrado en tu cuarto y esperando que sucedan cosas. Tú profetiza bendición, declara bendición, profetiza bendición. No alcanzo a terminar el tema, hermano. Son muchos temas que tengo para hablar, solamente esto, y el tiempo ya apremia. Ya llevo 1 hora hablando de esto y 1 hora para mí es como una introducción. Pero ya creo que ha entendido usted el tema de lo que es el mantenerlos en un vínculo del Señor, en un vínculo de una unidad, mantenerlos en la búsqueda del Señor, mantenerlos en el vínculo de la paz y mantenerlos en su búsqueda. Pero sobre todo, escucha esto y termino con esto: sobre todo lo que Dios te dé, sobre todo lo que Dios te dé, dale siempre la gloria al Señor. Cuando tú le des siempre la gloria al Señor de lo que Dios te da, tú vas a entrar a más niveles y otro nivel de espiritualidad y de madurez. Pero mientras tú te creas que ya todo es por ti, se acaba tu visión. Tienes que morir cada día. Cada día tenemos que morir a nuestra arrogancia, nuestra altivez. Recuerda que Satanás o Luzbel, el principio de su caída fue la altivez de espíritu. Y la altivez de espíritu es el principio de toda caída. La altivez de espíritu es el génesis de la caída. La altivez de espíritu, la arrogancia es el génesis de la caída. Dejemos de ser arrogantes. Dejemos de ser altivos. Todo lo que Dios nos da no es porque quizás no merecemos. Es misericordia nada más. Pero lo que por gracia tenemos, por gracia lo damos a conocer. Nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor, para que no te vuelvas arrogante, para que no te vuelvas altivez sobre tu vida. Y solo hay que darle la gloria siempre al Señor. He aprendido durante estos años de enseñanza, de ministerio, que enseño algo y tengo que morir inmediatamente. No me creo el cuento, hermano, no me creo el cuento. Ya morí hace muchos años en esto. Por eso que, hermanos de Dios, por la misericordia del Señor, su amor
me da esos diferentes temas para poder enseñar y los manejo por la gracia del Señor. Pero cada día muero, cada día tengo que morir. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Démosle la gloria al Señor. El día de hoy, Dios te entrega esta palabra. ¿Sabe por qué te entrega esta palabra? Porque mañana te va a usar. El día de hoy Dios te entrega esta palabra porque mañana Dios te va a usar. Te va a usar como un vocero para naciones. Te va a usar como una vocera para el pueblo. Te va a usar para tu casa. Te va a usar para tu familia. Te va a usar para que declares sobre la economía. Te va a usar para que declares sobre tu salud. El día de mañana Dios te va a usar porque esta palabra hoy, en el hoy, es puesta como una semilla y el día de mañana va a dar fruto de lo que hoy Dios te habló. Dios te va a usar. Por eso es esta palabra. Mantengámonos en una unidad. Mantengámonos en la unidad del Señor. Y cuando el Señor esté en nosotros, muramos cada día a nuestro yo, a nuestra arrogancia. Seamos humildes. Seamos humildes. Ese es el secreto de la victoria. No es que mi iglesia, personas arrogantes, personas altivas, y ni siquiera son iglesia de ellos. Dios se la dio solamente, se la prestó para que lo pudieran trabajar, pero van a tener que dar cuenta de eso y también de su arrogancia, de su altivez en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. A medida de más humildad, más honra. Contra más Dios te use, más honra. Contra más Dios te dé, más honra, más gloria. Pero con humildad, con temor y temblor harás todas las cosas, pensando en que nunca dañes a alguien, porque con nuestra boca podemos dañar a un pequeñito. Quizás tú ya estás crecido, quizás tú llevas tiempo, ya tienes textos de memoria, ya has aprendido a crecer, ya has madurado, pero hay muchos que vienen quizás peor que ti, o igual que ti, sin saber nada. Tú tienes que enseñarle, no rechazarlo, no criticarlo, no avergonzarlo, no llamarlos que no sirven para nada o que son cobardes. No, basta de eso, basta de eso. Basta de esa arrogancia, basta de esa altivez. Ellos son tus hermanos, ellos son tus hermanos y cada uno tiene que dar su porciento que tiene. Si tú das el 100, gloria a Dios. Si otro da el 70, gloria a Dios. Si otro da el 30, gloria a Dios. Pero cada uno dé su porciento que Dios le dio hasta ese momento. Porque la gloria y la honra es para el Señor. Adoremos al Señor. ¿Cuál es importante es adorarle entonces? Mantente en temor y temblor. Recuerda siempre que el enemigo va a atacarte. Los 5 sentidos. El primer ataque del enemigo va a ser a tu sentido. Según como esté tu sentido, eso va a ser lo que eres tú. Y esta es la palabra, este es el mensaje, un mensaje claro, un mensaje preciso, el cual el Señor ya me lo había entregado para darlo desde el día de ayer. Desde el día de ayer este mensaje, no es que hoy el Señor me lo puso, el día de ayer ya el Señor me entregó esta palabra, estoy cumpliendo en entregarla, que sea motivo de bendición para tu vida, que sea motivo de bendición para tu casa. Y te bendigo en el nombre de Jesús con bendiciones para tu casa. Te bendigo con bendiciones sacerdotales. Te bendigo con bendiciones sobre tu casa. Mari Rueda, bendigo tu vida con bendiciones. Marieta Meléndez, bendigo tu vida con bendición sacerdotal. María Lucía, con bendiciones sacerdotales te bendigo. Ángela de Noia, te bendigo con bendiciones sacerdotal. Cristo mi Redentor, te bendigo con bendiciones sacerdotal. Carolina, te bendigo con bendiciones sacerdotal, hija. Que Dios te bendiga, Dios te prospere. La economía está en manos del Señor. Todo está en manos del Señor. La salud, todo está en manos del Señor. Te bendigo, hija. Cada uno los bendigo con bendiciones. Sigan adelante, avanzan, no retrocedan. Recuerden que Dios le da esta palabra. El día de mañana, esa semilla, esa palabra va a dar fruto. Y para que dé más fruto va a ser podada, va a ser cortada. No te duelas porque te están cortando hoy día. No te duelas porque te están cortando hoy día.
porque árbol que no se poda no va a dar más fruto. Y cuando tengas más fruto, va a venir otra poda para que puedas dar mucho más fruto. Y hoy Dios te ha podado. Hoy Dios te ha podado. ¿Cuál es la poda? Muere a la arrogancia, muere a la altivez, muere a tu yo, muere a lo que tú piensas, muere a tus deseos, muere a tus pasiones. Cuando tú mueras, Dios te va a usar. El árbol se conoce por el fruto. El árbol se conoce no por lo que pueda estar haciendo, sino por un fruto dentro del corazón. Porque árbol bueno y árbol malo dan fruto, y los dos dan sombra. Depende del árbol que tú te arrimes, eso vas a hacer. Te bendigo, iglesia. Bendiciones sacerdotales sobre tu vida. Bendiciones. Mañana, con la ayuda del Señor, otro tema más, otra enseñanza con la ayuda del Señor. Un abrazo, bendiciones. Dios les guarde, Dios les bendiga. Saludos a Italia, un abrazo de core, benedicciones, Dios te bendiga. El rey de reyes sobre ti. Creeré en Dios, creeré en Dios. Dios le bendiga. Bendiciones, amados, bendiciones, amigos, bendiciones, hermanos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Sigamos adelante, unidos en el Señor, unidos en el Señor y confiando, y declaren, llénense de ese espíritu de fuerza, llénense de ese espíritu de alegría, de fuerza, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Llénense de ese espíritu del Señor. Recuerden, no antepongan una negación. Declaren, profeticen la bendición directamente. Declaren y profeticen la bendición sobre su vida, y llegará, y llegará, y llegará la bendición, y no tardará. Un abrazo. Bendición.